Guerreros SME en programa completo de frecuencia laboral 7 de abril del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Saludo con muchísimo gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Yo soy Lourdes Martínez y hoy es sábado 7 de abril del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores y jubilados que están en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También aprovecho para enviar un afectuoso saludo a mi hijo Martín, que hoy cumple años. Felicidades y más tarde lo estaré visitando. Y mi papá también hoy festeja su cumpleaños. Felicidades, él cumple 83 años, Vicente Martínez, feliz cumpleaños. Un saludo también a don Fernando Tornero, que está en los controles técnicos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Mientras que miles de trabajadores se fueron a descansar con goce de salario con motivo de la Semana Santa, la mayoría de trabajadoras domésticas no tiene ese privilegio debido a que carecen de un contrato laboral formal. Eso se quejó la dirigente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista. Comentó que incluso hay muchos patrones que salen de vacaciones, pero no le otorgan ese beneficio a sus empleados del hogar. Vamos a escuchar. Aparte de la desvalorización social, el trabajo del hogar está totalmente desprotegido, sin contrato de trabajo. El horario de trabajo para la mayoría de las trabajadoras del hogar son extensos, incluso sobrepasan a lo pactado. Se fija el horario de entrada, pero no de salida, sobre todo para las que trabajan de entrada por salida, y peor aún para las que trabajan de planta, pues el trabajo de ellas es continuo, que deben estar a disposición de los empleadores incluso hasta la noche. A esta forma de explotación se debe agregar la falta de vacaciones pagadas. Se confunde con las vacaciones de los patrones, porque ellos se van a descansar y a las trabajadoras las mandan también a descansar, pero sin ningún pago. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre cuando se impone en un contrato de trabajo una jornada laboral superior a la establecida por esta ley o un horario excesivo e inhumano? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01 800 581 8248, o bien puede visitar nuestra página www.frecuencialaboral.com. Y en más información, desde la llegada del priista Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República y hasta el día de hoy con el gobierno de Felipe Calderón, el país ha sido víctima del desmantelamiento y privatización del sector energético nacional. En los últimos 4 sexenios, las autoridades federales han otorgado contratos a empresarios privados, principalmente transnacionales, en áreas reservadas exclusivamente para el Estado, como la extracción de crudo y la producción de energía eléctrica. Para rescatar el sector energético nacional, ¿qué nos ofrecen los candidatos presidenciales a los trabajadores en sus plataformas electorales en caso de ganar? ¿Qué nos está proponiendo Andrés Manuel López Obrador? Vamos a analizar a los 3 principales candidatos y 3 principales plataformas políticas, la del PAN, PRD y el PRI. En este caso, Martín, ¿qué nos está proponiendo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el esquema que utilizamos en este programa, a partir de la coyuntura político-electoral, es de que cada sábado vamos a dedicarle un tiempo para que los radioescuchas tengan muy clara cuáles son las plataformas políticas de cada uno de los candidatos. La semana pasada vimos el tema sobre las plataformas en materia laboral que le ofrecen a los trabajadores, y hoy nos toca el tema sobre el sector de energía, que se compone principalmente de la
empresa más importante del país, que es Petróleos Mexicanos. También está el tema del sector eléctrico, Comisión Federal de Electricidad, y está la discusión sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y también vemos sobre el tema de las propias minas. En concreto, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que es el Movimiento Progresista, plantea una serie de aspectos que nos llaman mucho la atención, porque Pemex es la principal empresa generadora de recursos. Él está planteando la construcción de por lo menos 5 refinerías en el país en el siguiente sexenio, con la finalidad de que la mayor parte del crudo que se extrae sea refinado en México y poder contar con gasolinas mucho más baratas. Así ofreció, yo estuve presente en un meeting que hizo él la semana pasada en Actopan, Hidalgo. Ahí hay un problema gravísimo sobre el tema del diésel, que la mayor parte es sector agrícola, y las gasolinas. Entonces plantea 5 refinerías para poder refinar el petróleo en México, que traiga como consecuencia la generación directa de empleos. Por cada barril de petróleo son 7 empleos directos los que se estarían dando. Bajaría el costo de la gasolina, el costo del diésel, y a partir de ahí también reactivar la petroquímica, que es un tema abandonado por parte del gobierno, a partir de que, como bien has mencionado, Salinas de Gortari empieza a hacer una serie de modificaciones a la ley. Cuando llega Salinas, lo primero que hizo es irse sobre Pemex. Recordemos que fue quien orquestó la detención de La Quina, que era el dirigente sindical de Petróleos Mexicanos, y enseguida acomodó como director de Pemex. César Augusto Santiago también era director adjunto, y se fueron de inmediato sobre la petroquímica, a desmantelarla por completo, entregársela a la iniciativa privada, y todos los derivados del petróleo que sabemos que se procesaban ahí para tener mejores productos para los mexicanos, pues hoy lo tiene la iniciativa privada. Ellos, revisando una serie de documentos, en caso del PRI, ellos modificaron la ley de Pemex, la ley orgánica de Pemex, para dar paso a una reestructuración administrativa con fines de privatización. Regresando a lo que plantea Andrés Manuel López Obrador, él plantea fortalecer las empresas públicas como Comisión Federal de Electricidad, ir cancelando los propios contratos con la iniciativa privada. Plantea reponer a Luz y Fuerza del Centro. Él sabe perfectamente, ya con sus asesores, que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue ilegal, que carece de legalidad, es una violación a la Constitución y máximo a los derechos de los trabajadores. Entonces repone la restitución de Luz y Fuerza del Centro, reponer a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, buscar los esquemas, porque también él ya tiene los datos, su equipo de trabajo, sobre los excesos de capacidad instalada en cuanto a generación, que también viene de la época de Salinas, la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, para dar paso a figuras como productor independiente, energía para importar, para exportar, autoabastecimiento, cogeneración. Estas figuras dicen en la ley que no son servicio público, cuando la Constitución es distinta. Y a partir de entonces fortalecer las empresas públicas, se va a poder contar con una tarifa social, porque hoy es un escándalo, es un tema de debate nacional, el costo de las tarifas. Están cobrándote como si fuera un sector privado, cuando la obligación del Estado es proporcionar de manera eficiente, eficaz y a un precio que puedas pagar la tarifa eléctrica como parte del desarrollo nacional y parte del desarrollo familiar o industrial. En tanto que el Partido Acción Nacional señala claramente en su programa de acción publicado en el portal del IFE, que está actualizado a marzo del 2012, que promoverá el incremento de la inversión privada para complementar la inversión pública en el sector petrolero, y plantea que con esto va a generar más empleos y más desarrollo industrial. Pero lo que ha venido haciendo el PAN en el gobierno federal en los últimos 12 años no es complementar la inversión, sino es dejar de invertir en Petróleos Mexicanos para dar contratos de obra, de suministro de productos y de servicios a empresas privadas, principalmente extranjeras. Eso lo advirtió el doctor Ramiro Pérez Campos, quien tiene el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores y es especialista en Pemex y en su desmantelamiento. Las reservas probadas de petróleo crudo y gas se han visto reducidas drásticamente en los últimos 10 años.
ya que en el año 2000 se tenían 25.070 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 2011 se reporta la cifra de 13.796 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, las reservas han caído prácticamente a la mitad durante este periodo del 2000 al 2011. Lo anterior se debe principalmente a la baja inversión en exploración, ya que durante este periodo Pemex Exploración y Producción le dedicó solamente el 9% de su inversión total. Por tal razón, no ha sido posible lograr la meta de reponer al menos el 100% de las reservas extraídas en el año. Si hoy esta paraestatal tiene problemas operativos, financieros y de eficiencia, se debe a una política deliberada de desmantelamiento y descapitalización que lleva varias décadas. Por su parte, el PRI, en su programa de acción publicado en el portal del IFE, que como les digo está actualizado hasta el mes de marzo del 2012, se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en materia petrolera nacional. Subraya que pugnará por canalizar más la inversión productiva y el desarrollo de infraestructura en petróleos mexicanos. Sin embargo, el investigador Ramiro Pérez Campos, que es quien acabamos de escuchar, hizo notar que fue el PRI en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, actual asesor de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia por el tricolor, fue Salinas de Gortari quien inició con las reformas constitucionales para permitir la inversión privada en actividades reservadas única y exclusivamente al Estado, e hizo notar que principalmente la petroquímica básica la desmanteló, porque de haber 60 plantas para procesar estos petroquímicos, actualmente están cerradas 32, y las que se mantienen solamente trabajan al 80% de su capacidad, provocando con esto pues que se compren los productos al extranjero. Sin materia eléctrica, el PAN destaca en su plan de acción que su gobierno ha duplicado en 3 años la capacidad de generación de electricidad respecto de los 6 anteriores. Pero a decir el diputado Ser Augusto Santiago, quien encabeza la comisión especial para investigar las denuncias de corrupción que pasan sobre Comisión Federal de Electricidad, que en este sector los altos funcionarios de CFE y del gobierno federal tienen negocios privados con empresas productoras de luz españolas, y para justificar la contratación de sus termoeléctricas en base a gas paralizan injustificadamente las hidroeléctricas y sus turbinas. El sistema hidroeléctrico lo están aprovechando nada más el 31%, frente al modelo de los productores independientes de energía, en donde están aprovechando, dice, el 80%. Claro, ahí está el negocio, no es posible que tengamos estas magníficas presas y que uno se está aprovechando un 31% porque está muy cómodo el negocio con los españoles, los productores independientes de energía. Ya lo he dicho públicamente que en algunos lugares paran las turbinas, paran simple y llanamente las turbinas, dicen que les van a dar mantenimiento y los paran por varias veces para que tengan así necesidad de comprarles energía a los productores independientes. César Augusto Santiago solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que investigue los permisos de generación privada de electricidad que ha otorgado en los últimos años la Comisión Reguladora de Energía, pues ya se demostró que subutiliza en 17% las instalaciones eléctricas del sistema nacionalizado para que sean las generadoras privadas las que abastezcan de luz. Incluso hay un excedente del 47% de luz, no se necesita, pero le siguen dando los contratos a las empresas privadas, principalmente españolas, dice él, la cual venden a precios altísimos a los consumidores esa luz, y ellos, los consumidores, finalmente son quienes pagan para enriquecer a estas empresas privadas de españoles. Llama la atención que en su programa de acción del Partido Revolucionario Institucional señala que es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en Pemex. Comisión Federal de Electricidad incluye todavía a Luz y Fuerza del Centro. Propone transformarlas en empresas paraestatales, modernas, pero hay que recordar que fue Luis Videgaray, actual coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, diputado del PRI, cuando fungía como en la presidencia de la Comisión de Programación y Presupuesto, quien aceptó en noviembre del 2010 repartir el presupuesto de Luz y Fuerza
de 40,000 millones de pesos entre gobernadores priistas a cambio de no apoyar el recurso de inconstitucionalidad del decreto de extinción de este organismo Luz y Fuerza del Centro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada que se nos quedaron aquí. Julián Tobar de San Luis Potosí dice que la gente quiere que los gobernantes traten a los ciudadanos como personas, ya que tienen la costumbre de tratarlos como si no valieran nada. Blanca Quintero de Santa María la Ribera dice que el dirigente del IMSS tiene amenazados a los trabajadores activos, diciéndoles que si acuden a alguna marcha los van a separar y a los jubilados no los toman en cuenta. El Edgar García de las prepas del DF felicita al programa y dice que los trabajadores tenemos que organizarnos y no hay de otra. Blanca Quintero, ya esa ya la leí. María Eugenia Díaz Beltrán, saludos al programa y a Martín Esparza. José Rodríguez de Tlalnepantla, mensaje para Martín, dice que los diputados y senadores se han hecho patos y no aprueban la revocación del mandato y el plebiscito. Francis Yáñez de San Juan de Aragón le manda un abrazo a Martín Esparza. Y María Carvajal de Toluca dice que Rubiel Ávila en el Estado de México está prometiendo que va a dar zapatos ortopédicos, pero a cambio les pide credenciales de elector. Pues eso es un delito electoral, Martín. Claudio Ramírez de Villa de las Flores, sobre las lecherías Liconza les están dando un sobrecito cerrado, él dice firma Felipe Calderón, al gobierno no le interesa el pueblo, solo las elecciones es cuando se acuerdan. Alicia Hernández de Santa Cruz tiene un problema, tiene una señorita que fue detenida y está en el reclusorio, procesada en menos tiempo y por no tener dinero a alguien que le pueda asesorar, ya que la licenciada que tiene en su caso la trae vueltas y vueltas. Bueno, aquí lo vamos a dejar esta para checarlo, hay un tema interesante sobre eso. Nancy Peralta de Tlalnepantla dice, desgraciadamente el PAN y el PRI pagamos 10 pesos el litro de gasolina. En Venezuela, país petrolero, 3.9 bolívares por el cambio en pesos serían 7 pesos. Dice, por eso el cambio y la gasolina seguirá subiendo. Ni un voto al PAN y al PRI, partidos criminales. Celestino Herrera dice que escuchó que el Banco Mundial dice que los bancos mexicanos son rentables y laborables, por lo cual el Banco Mundial da el espaldarazo a la gente que ocupa estos servicios, ya que son agiotistas de manga ancha. Alicia Flores de Cuautitlán, el martes le quitaron su medidor sin autorización los de la CFE, también andan pidiendo 18,000 pesos para no cortarles la luz. Felicita el programa. Noemí Cruz de la delegación Cuauhtémoc, cada pueblo padece la delincuencia que su gobierno tolera. El mini informe que dio Felipe Calderón solo se burla de la gente. Celestino Herrera de San Luis Potosí, si el próximo presidente de México que nos meta a los mexicanos otro FOAPROA. Saludos a todos los del programa. Y ya hay llamadas de hoy. Ángel Flores Jiménez de Coyoacán quiere una consulta, es jubilado y que le llegó un aviso que debe pagar su luz, ya que él está amparado, pero le están amenazando a que pague. ¿Qué puede hacer, licenciado Luna? No pagar y presentar su queja, y si hay alguna cuestión diferente que nos hable, por favor. ¿Es jubilado de Luz y Fuerza? De sí, nosotros. Dice que es jubilado nada más dice que es jubilado. A ver, que checar si en el caso de los jubilados del sindicato de Luz y Fuerza están amparados en la demanda que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Están demandadas todas las prestaciones y la energía eléctrica es una prestación. O sea que si llegan a decirle que le van a cortar, que saque su denuncia. Queja, tiene depositado. Betty Pérez Dávila de la Gustavo Madero felicita al programa y les dice a Martín y a Lulú que sigan adelante con los buenos contenidos que manejan en el programa. Muchas gracias. Y seguimos con más información. Sí, México es el país de América Latina con menor incremento real de los salarios mínimos. En el 2010 el salario mínimo mexicano apenas creció 0.5%, mientras que en Argentina fue de 221.2%. y Nicaragua fue de 72.1%, subrayó la coordinadora de investigación de la Universidad Obrera de México, quien explicó que la economía está paralizada por este deterioro salarial. De viva voz.
El hecho de que los salarios estén deteriorados por una política de tope salarial tiene impactos económicos y sociales. Los impactos económicos tienen que ver con un poder adquisitivo insuficiente para comprar aquellos bienes y servicios que la población está demandando para vivir. Es decir, los salarios son un factor determinante en el crecimiento económico de una nación. Lo que sucede con la política económica neoliberal es que los trabajadores ya no están siendo vistos como factores determinantes de crecimiento económico, que a través de su consumo incentivan la inversión e incentivan el empleo. Prevención laboral con el bombero peregrino. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les seguiré platicando de los productos de la combustión, en este caso el humo. El humo es el producto visible de una combustión incompleta. Es visible por partículas que no alcanzaron a quemarse. Sin embargo, estos productos son combustibles. Su composición y porcentaje determina el color y densidad del humo. El humo que se encuentra normalmente en un incendio consiste en una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, un poco de monóxido de carbono, partículas finamente divididas de hollín y carbono, y un surtido misceláneo de productos que han sido liberados del material involucrado. En una estructura quemándose, el humo se incrementa gradualmente y continuamente reduce la visibilidad hasta que la ventilación es llevada a cabo. La falta de visibilidad es causa de la desorientación que puede atrapar a las personas en edificios llenos de humo. Si existe un incendio en tu centro de trabajo y te atrapa el humo, recuerda que al nivel de piso existe aire respirable. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. En más información, los mineros de Cananea siguen en su vía crucis en su lucha por recuperar su fuente de empleo, de la cual fueron despojados por Germán Larrea, multimillonario propietario del Grupo México, con el apoyo del ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, y actual candidato al Senado por el PAN. Él lo apoyó para que se les desconociera su contrato colectivo de trabajo. Desde el 19 de enero del 2012, miembros de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, con sede en Cananea, mantienen un plantón afuera del Palacio de Gobierno de Sonora para exigir respeto a su contrato colectivo de trabajo y a su reinserción laboral, y ahí se mantendrán hasta lograr una solución, advirtió para Frecuencia Laboral Sergio Tolano, líder de los mineros de Cananea. Seguimos en el plantón, nos mantenemos firmes en este plantón y no nos moveremos mientras todo el mundo disfruta de la Semana Santa. Nosotros continuamos en nuestra lucha, ¿no? También estamos haciendo los trabajos para reforzar esta denuncia que hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros lo que nos estamos solicitando es obviamente el reconocimiento de nuestro movimiento, de cómo se había dado un dictamen legal, y posteriormente se da una situación en contra de nuestro movimiento, ¿no?, que nos dejan sin contrato colectivo. Entonces obviamente estamos solicitando que se reconozca en nuestro movimiento y a la misma vez los derechos que tenemos, como el hospital, la libertad de un compañero, Martín Salazar, y lo que del contrato deriva, ¿no? Si en este conflicto, Javier Lozano ha jugado un papel importante para los empresarios y para el gobierno federal, y ahora quiere ser senador de la República. Hay que preguntarle al auditorio cuál es su opinión sobre la actuación de Javier Lozano como disque secretario del Trabajo. Yo creo que es el de los más nefastos del gabinete de Felipe Calderón, ¿no? Lejos de generar empleo, se perdieron 700,000 empleos entre el sexenio de Fox y con Calderón, y es enemigo de los trabajadores, enemigo del pueblo, Javier Lozano. El conflicto entre los mineros de Cananea y el Grupo México inició el 30 de julio del 2007, cuando los trabajadores de la sección 65 del sindicato minero se declararon en huelga para reclamar condiciones de seguridad y higiene en la mina. La situación derivó en el despido masivo de los mineros sindicalizados y el desconocimiento de su contrato colectivo de trabajo, tras el decreto que emitió el juez segundo del Distrito en Materia Laboral el jueves 11 de febrero del 2010 para extinguir las relaciones de trabajo entre el Grupo México y el sindicato minero, argumentando causa de fuerza mayor, lo cual ya había sido adelantado por Javier Lozano, y en comparecencia con diputados y senadores le recriminaron que parecía como si fuera él el juez
hubiera seguido sus propias directrices, ¿no? Sí, bueno, pues ellos tienen una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores le acaba de informar a la Cámara de Diputados que aumentaron las demandas de mexicanos contra el gobierno nacional, contra el gobierno de Felipe Calderón, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá no estén escuchando a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos son los que se han subordinado a los intereses del Ejecutivo y de los empresarios. Es increíble que estos ministros que están para garantizar tus derechos, y hoy con las modificaciones a la Constitución del año pasado, donde los derechos humanos están a rango ya constitucional y los derechos laborales se integran como parte de esos derechos humanos. Incluso en el artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades deberán de revisar desde la óptica de los derechos humanos y los tratados internacionales antes de emitir una sentencia. Y México son de los países que más tratados internacionales tiene firmados, por citar un tratado de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 que habla de la autonomía sindical, el convenio 98 que habla de la contratación colectiva, pero también ha asumido México la declaración de la Organización de Naciones Unidas, donde todos los mexicanos tenemos derecho a un empleo permanente, a un salario remunerador que te permita establecer las condiciones mínimas que requiere una familia. Todo esto la Suprema Corte se ha encargado de acabar con una de las mejores constituciones en el país. Bueno, queremos mandarle un saludo a Rosy, a Watson, a Silvia y a Mari Aguilar, al Popeye que está allá atrás ayudándonos también, y al papá de Rosy, quien está aquí, Domingo, a Watson también apoyándonos como colaboradores voluntarios. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bien, nos habla Guadalupe Rosas de Iztapalapa, me pregunta que si podemos comentar sobre la Clínica 26 que está en Chilpancingo, ya que está cerrada. ¿Qué está pasando? Tienen enfermos. El problema sobre los temblores últimos que ha habido, hay un dictamen de Protección Civil y de las autoridades del Seguro Social donde hay algunos daños. Son 4 edificios ahí juntos. Ya se hizo una supervisión, están en proceso de arreglar donde es hospitalización, donde es medicina familiar, y esperemos que se resuelva. De hecho, van a ir abriendo conforme van a ir concluyendo los trabajos, y hay una supervisión por parte del sindicato. Fue firmada la minuta el pasado martes con las autoridades del Seguro Social y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Víctor Manuel García, Colonia Cuauhtémoc, saluda a todos los de Frecuencia Laboral y a sus familiares de que cumplen años. Dice, le operaron de neurisma en el ISSSTE, ha puesto muchos obstáculos para no jubilarse, que él le van a dar $1 millón de pesos y que tal vez por esta razón le están dando largas. Que qué puede hacer, licenciado Luna. La puedo pasar al licenciado su pregunta. Celestino Herrera sobre el TRIFE, regidores, diputados, presidentes municipales piden licencia y que el TRIFE debe de hacer que cumplan con su mandato de 3 años o 6 años. El culpable es el TRIFE. Margarita González de Nezahualcóyotl quiere decirle al público que no hagan caso de las encuestas que hace GEAISA y Mitowski, y si quieren consultar encuestas verídicas, sugiere consulten en internet. María Eugenia Díaz quiere preguntar cómo van las negociaciones del SME en Gobernación y si cree que se logre algún avance antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, tenemos para eso, vamos a comentar el siguiente punto, que es una marcha para el próximo día 11 de abril a las 4 de la tarde de la Glorieta del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación. Y esta marcha tiene como finalidad obligar al gobierno a que cumpla con los acuerdos firmados el 13 de septiembre del 2011, que es la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado. Respecto al decreto de extinción del uso y fuerza del centro, también es el tema de agilizar los procesos judiciales a efecto de que nuestros 12 compañeros que están en la cárcel puedan salir. El miércoles pasado tuve oportunidad de estar con los compañeros que están en el reclusorio Oriente. Por cierto, nos manda un saludo a todos los que estamos en la Resistencia y a la sociedad en su conjunto.
a que participen. Y además, viendo el tema de los presos políticos, hemos hecho un amplio análisis. Hace rato estaba una llamada de una señora que tiene a su hija en la cárcel y por falta de recursos no se le puede dar seguimiento a su proceso. Pero hay miles de presos que no tienen quien los atienda con sus propios abogados por falta de recursos. Los jueces de oficio tienen bastante trabajo y los dejan pendientes. Hay otros que ya cumplieron su pena condenatoria que tienen ahí, que ya pueden salir, pero hay casos hasta que por 700 pesos no pueden salir de la cárcel y reintegrarse a la sociedad. Hay miles de detenidos o que están presos que llevan más de un año y no han sido sentenciados. Y también hay miles de ciudadanos mexicanos que son presos políticos, donde la Procuración y Administración de Justicia en el país obedece a esos intereses económicos, intereses políticos, y hoy la respuesta del gobierno es: van a construir más cárceles, y ahora les llaman cárceles de ultra seguridad, y hoy otros que plantean la privatización de los penales como parte de un ingreso permanente, porque son millones de mexicanos que acuden familias a ver a los presos. Adentro, si no traes dinero para comprar los propios servicios, desde utilizar el sanitario, desde hablar por teléfono, desde poder comer, desde poder mantener seguridad, desde que no toquen tus cobijas, todo eso es dinero dentro de los penales. Es un problema gravísimo que hay en el país. Por eso tiene que ver también con la marcha. El comentario de que todos los mexicanos que tengan en estas condiciones a sus presos, que acudan también a esa marcha, que tiene que ver con que se levante ya la voz. Este es el problema del sistema político económico en este país. Bueno, mañana llega una marcha, por cierto, pidiendo la libertad de los presos políticos de Chiapas. En Chiapas hay muchos presos políticos, igual que en muchas partes del país, y hay uno en huelga de hambre. Entonces están pidiendo también que quien quiera apoyarlos, llegarán mañana al Zócalo, pues les lleven víveres enlatados, principalmente frijol. Están pidiendo principalmente frijol y arroz. Si usted quiere apoyarlos, pues vaya al Zócalo. Planean llegar como a las 4 de la tarde, pero bueno, como vienen en marcha, todo se puede retrasar, pero si quiere apoyarlos, pues les lleva víveres. Pues Carmen Soto de Ecatepec quiere hacer del conocimiento del pueblo de México que en Ecatepec les están llegando requerimientos de pago de predial, y dice ella que mañosamente les indican que tenían que pagar en el banco, y entonces se preguntan a dónde fue a parar todo ese dinero. María Eugenia Díaz de Valle de Aragón quiere preguntar cómo van las negociaciones con Felipe Calderón, con el SME, y que si crees que se logre algo con Felipe Calderón. Bueno, ya lo habías comentado hace un ratito esa pregunta, por eso decía que la marcha del próximo 11 de abril tiene como objetivo pues que Gobernación cumpla con los acuerdos firmados con el SME del 13 de septiembre, y ojalá nos puedan acompañar la gente que nos está escuchando a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación. Ok, y también hicieron una campaña informativa de Semana Santa en las casetas de peaje. Sí, es correcto, muy buena respuesta de los mexicanos que salen de vacaciones. Hubo en todas las casetas principales de la salida de México, que es la México Cuernavaca, la México Pachuca, la México Puebla, la México Toluca, la México Querétaro. En todas estas se repartieron miles de volantes llamando a la reflexión a los mexicanos sobre las plataformas políticas y los compromisos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con resolver los problemas centrales de los trabajadores, como es el caso de los mineros, el caso de Mexicana de Aviación y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, y lo vamos a replicar este domingo en las casetas y al regreso de los vacacionistas. Bueno, nos vamos a más información. El 7 de enero del 2009 en la Cámara de Diputados comenzaron a presentarse una serie de denuncias por actividades que podrían configurarse como delictivas que se estaban operando por altos funcionarios del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Algunas de estas actividades que se denunciaron desde aquel año en la tribuna eran que el Infonavit otorgó crédito a miles de trabajadores por 80,000 pesos, pero al pasar de los años y aun cuando ellos fueran pagando su crédito puntualmente, estos se dispararon por las altas tasas de interés y las especulaciones que se hace con estos manejos bancarios y de las tasas de interés,
y algunos ya actualmente, aunque hayan estado pagando puntualmente, ya deben $500,000 de pesos o más. Esto provocó que a muchos se les desalojara, principalmente por insolvencia de pagos, una vez que muchos de ellos perdieron su empleo. Y lo peor de todo es que el Infonavit le despojó a los trabajadores de su vivienda por insolvencia de pago, pero remató las viviendas a empresas. Algunas de ellas las remató hasta en 15,000 pesos, y son empresas de los hijos de Marta Sagún, algunas de ellas, y otras empresas fantasma que ni siquiera tenían registro como empresa o acababan de recibir el registro. Entonces se podría configurar que estaban hechas para esto, para comprar la cartera vencida del Infonavit. Para hablarnos del tema se encuentra en Frecuencia Laboral María Teresa Valderas, presidenta de la Coordinación de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, quien está aquí con nosotros. Bienvenida al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días, soy María Teresa Valderas García, de la Coordinación Nacional en Defensa de los Derechos. Fue conformada esta coordinación por trabajadores y desempleados afectados con créditos de vivienda. El objetivo es lograr mejorar los beneficios que apoyen la integración en la economía familiar. Les comento que en el año de 1996, en una unidad habitacional. Perdón, ¿no podrías retirar tus papeles del micrófono porque se oye el ruidito, se oye muy fuerte el ruido del rosa del papel, perdón? Sí, les decía yo que en una unidad habitacional en el año de 1996, a varios acreditados se les otorgó el crédito en 367 veces salario mínimo, por una vivienda de 42 a 45 metros cuadrados. 5 años después, en esta misma unidad, fue otorgado un crédito con las mismas características, por 167 veces salario mínimo. Cuando este crédito se adquirió con un valor menor que a los anteriores, que ya tenían 5 años pagando, su saldo reflejaba una deuda de 615,000 pesos, y estos son comprobables. En esta ocasión solicitamos a los diputados de la legislatura 61 que ayuden a evitar los desalojos de las familias mexicanas, que su único delito es haber ejercido un crédito de vivienda, el cual está plasmado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Los despachos jurídicos ejercen terrorismo. Este problema se ha convertido en un problema social a nivel nacional. Han realizado desalojos con apoyo de fuerza pública que van armados, y estos no se les permite a las familias el derecho a realizar una llamada telefónica. También han utilizado tanquetas del ejército en Tamaulipas para desalojar a algunas familias con tanquetas que arrojan chorros de agua, sin tomar en cuenta si son niños o ancianos o discapacitados. Porque el pueblo lo demanda. Es importante que aprueben la iniciativa que está integrada desde el 3 de octubre del año 2011 en la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados. Esta es la solución que se busca para los acreditados de Infonavit, no la criminalización de los derechos sociales. Bueno, María Teresa, yo los he encontrado en la Cámara de Diputados denunciando que van más de 100,000 desalojos y que por esta razón incluso ha habido infartos y ha habido personas que les ha dado parálisis facial. El problema del acoso de los abogados, de los despachos que contrata el Infonavit, ¿cómo está? Mira, este problema del acoso de los abogados, tenemos entendido que por cada contrato que ellos logran obtener firmado por un acreditado, adquieren 5,000 pesos por su paga. Si
obtienen un desalojo, obtienen estos despachos 50,000 pesos que les paga Infonavit. Por tal motivo, ellos presionan mucho a los acreditados. Incluso hay acreditados que tenemos actualmente en apoyo para ayudarlo, que les dio la parálisis facial. Han estado en hospital por también infartos que se les ha presentado en su salud. ¿Cuáles son las principales causas de los acreditados para que sean desalojados? Mira, tenemos un listado en el cual indica las causas por demanda, que son convenios judiciales incumplidos. Estos acreditados que firmaron un convenio judicial fueron ratificados ante un juzgado por presión de los despachos jurídicos. El factor que se les está indicando menor o mínimo son de 1,900 pesos. La mayoría de estos acreditados no tienen empleo. Aparte, se les obliga a los desempleados pagar el 5% que pagaba el patrón cuando ellos tenían su relación laboral. Entonces la principal causa es la pérdida de su empleo. Así es. Sí, porque el gobierno con bombos y platillos dice que ha generado miles y miles de empleos. No, esto es una verdadera mentira, o es falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cómo comprobarles por la organización que día a día ha ido incrementándose con acreditados afectados que no tienen oportunidades de esta relación laboral. Esta es una de las causas, convenios judiciales incumplidos. Tenemos también, bueno, en este caso la falta de empleo. Hay gente de 40 años de edad que ya los patrones ya no contratan y por eso sufren el desempleo. Y ellos se autoemplean en tianguis, en trabajos de oficio, trabajos domésticos. Aparte de esto, se ha estado presentando el outsourcing, la modalidad el día de hoy, que son empleos temporales, y solo contratan por proyectos. Hay patrones también que en el momento de ver que tienes un crédito y tu factor es muy alto, ya no te contrata. Y esto es lo que está sufriendo día a día el acreditado. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Estamos hablando de las anomalías que están ocurriendo en el Infonavit y el despojo realmente de los trabajadores que tienen créditos de vivienda. Está con nosotros María Teresa Valderas. ¿Por qué no nos dices qué está pasando con los jubilados y con todo este panorama tétrico de la vivienda del Infonavit? Mira, los jubilados pensionados obtienen pensiones menores a 3 salarios mínimos. También tenemos la desintegración familiar porque esto ha sido motivo de que el acreditado abandone a su familia en cuanto le llega una demanda y aparte la madre se queda cubriendo la responsabilidad de pago de la vivienda y aparte el sostenimiento de su hogar y la educación de sus hijos. Y tenemos también tienes una invitación para el martes. Una invitación para el día martes, este martes 10 de abril a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, en la Cámara de Diputados, que nos vamos a presentar ahí. Invitamos a todos los que nos escuchan para que se integren a ejercer el derecho a que se respete nuestra vivienda. Bueno, pues ahí está la invitación para el martes. Nosotros tenemos publicado, de hecho, estas denuncias en nuestro portal www.frecuencialaboral.com en unos botones que tenemos pues en nuestra presentación. Ahí búsquele el despojo de los trabajadores. El Infonavit provoca infartos a los trabajadores y el Infonavit maniobra para quedarse con el ahorro de vivienda y con las casas de los trabajadores. Ahí lo va a encontrar. Nos vamos a más información por el problema de la sequía. Están emigrando más mexicanos que se han quedado pues prácticamente sin su cosecha, sin nada,
luego de que pues ha habido esta sequía tan prolongada del año pasado, esto principalmente trabajadores de Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Eso lo informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Sobre este tema, en entrevista con Frecuencia Laboral, el senador Arturo Hervis explicó que ya murieron más de 1,000 cabezas de ganado y se perdió la cosecha de frijol y maíz, principalmente en el norte del país por la sequía. Tenemos a otra invitada también con el problema de la vivienda, pero en este caso con la vivienda del ISSSTE, con la vivienda del FOBISSSTE, que es el similar del Infonavit, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Ahí también hay cobros indebidos del crédito habitacional a trabajadores que ni siquiera han recibido su vivienda, les cobran, eso lo reconoció incluso el titular del ISSSTE en su comparecencia en la Cámara de Diputados hace 2 semanas. Y el problema más grave es que hubo trabajadores que recibieron un monto mayor al que les correspondía por el salario integrado que perciben y están demandados penalmente. Para hablarnos de esta situación se encuentra en Frecuencia Laboral Dalia Luna, de la Unión de Trabajadores Afectados por FOBISSSTE. Bienvenida al REN Laboral. Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, pues esta unión surgió a partir de las detenciones arbitrarias que en julio del año pasado se hicieron por parte de la PGR hacia algunos trabajadores acreditados de FOBISSSTE, quienes desde hace algunos años habían adquirido sus créditos. Esto es, tenemos compañeros que tienen sus créditos desde 2003 hasta la fecha, bueno, digamos hasta 2008 son los que tienen el problema de que FOBISSSTE llama demasía. No sabemos qué significa para FOBISSSTE este concepto de demasía, y bueno, a la fecha son trabajadores activos y también son jubilados los que están en esta problemática, ¿no? Esta problemática es a nivel nacional, en la que el FOBISSSTE se ha encargado de realizar a través de las constructoras, sofoles, inmobiliarias y los sindicatos, hay que mencionarlo también, ¿no? En este caso, los sindicatos se han prestado a este tipo de manejos irregulares, y bueno, también la deficiente administración del FOBISSSTE es la que se ha encargado de realizar este tipo de acciones, en donde a los trabajadores, a través de muchos, la mayoría no sabían acerca de estos créditos que estaban por encima de lo que alcanzaban, del crédito que alcanzaban, sino que fueron autorizados por algunos programas extraordinarios de créditos o circunstancias así, y en donde el mismo FOBISSSTE y el vocal ejecutivo, en este caso actualmente Manuel Pérez Cárdenas, es el que ha estado autorizando estos créditos, ¿no? Bueno, tenemos aquí también la situación de que a la fecha se siguen ofreciendo este tipo de créditos, y que se le dice a la gente que, bueno, sale sorteada en estos llamados, en estos sorteos que hace el FOBISSSTE cada año o 2 veces al año, se les dice que tienen la oportunidad de acceder a un monto mayor, ¿no? Y que bueno, esto lo autoriza el FOBISSSTE. Esto es real, esto está pasando hasta la fecha, y y tenemos, bueno, fuera de FOBISSSTE se ofrecen este tipo de circunstancias, ¿no? Y a través de las inmobiliarias y sofoles también. A la fecha FOBISSSTE ha estado realizando 2 acuerdos. El primer acuerdo surgió precisamente en julio del año pasado, y era un acuerdo que ellos le llamaron convenio, que fue un ofrecimiento unilateral en el que daban un tiempo hasta el 30 de enero de este año para que los trabajadores pagaran cantidades entre 90,000 hasta 500,000 pesos en una sola exhibición, o pagaran el monto total del crédito al que accedieron. Esto es imposible, ¿no? Realmente muy poca gente, y por la presión de ser encarcelados, ocurrió que así, ¿no? Y bueno, van a ir el martes también ustedes, porque han estado actuando. Sí, estamos juntas, ¿no? trabajando en conjunto, los compañeros Infonavit y nosotros los estaríamos invitando, los viernes nos reunimos en Belisario 32, la calle de Belisario 32, Colonia Centro,
A las 5 de la tarde nos reunimos todos los afectados de Foviste, están invitados a que acudan a estas reuniones y les dejamos el correo justiciayvivienda@gmail.com también para que quien quiera acceder a esta información, ¿no? También el caso de ustedes está publicado en www.frecuencialaboral.com para quien lo quiera escuchar, y nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo fue: de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre cuando se impone en un contrato de trabajo una jornada laboral superior a la establecida por esta ley? La respuesta es: el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo señala en sus incisos 2 y 3 que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos escrito o verbal. La estipulación que establezca la jornada mayor que le permita por esta ley una jornada inhumana o notariamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de que la Junta de Conciliación y Arbitraje emita otra cosa, ¿no? Es hora de irnos. Lourdes Martínez se despide de ustedes, les desea un feliz fin de semana y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Bueno, les recordamos que el próximo día miércoles 11 a las 4 de la tarde hay una movilización de toda la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Invitamos a los radioescuchas, a los que se quejan con el alto costo de las tarifas eléctricas, que es un escándalo ya a nivel nacional, que nos puedan acompañar a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia, a la Secretaría de Gobernación, todos aquellos que tienen presos políticos, aquellos que tienen problemas en los propios penales. Y también tenemos que hablar sobre ese tema. Hace unos días modificaron la ley para que los jovencitos, casi niños de 14 años, leyes más severas para poderlos enjuiciar. Entonces, es un problema grave que está pasando, como a falta de obligación del Estado para darte la educación, para darte el trabajo, para darte la seguridad social. Hoy te van a hacer cárceles, te van a procesar hasta los jóvenes niños de 14 años, para que estén llenas las cárceles y evitar esa obligación del Estado para con los mexicanos. Es un tema que debemos de abordar en uno de los programas, yo creo que puede ser. Bueno, nos vamos. Gracias. Guerreros Esmede.